¿Listo? Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos 26 de mayo del 2020, martes. Como todos los martes, todas las semanas, transmitimos en vivo nuestro estudio bíblico y esperamos que a través de este medio todos estén conectados y siempre con el deseo de aprender cada día más de la palabra del Señor. Pero antes de empezar el estudio bíblico de este día, 26 de mayo del 2020, vamos a hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de poder entender y comprender su palabra, que cada uno de nosotros crezcamos aún más en este tiempo a través del conocimiento en la palabra de Dios. Así es que a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, conocimiento a través de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, a personas, amigos, familiares, Señor, que a través de este medio, Señor, se conectan con nosotros. Hay un deseo, Señor, que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, Dios, y que sabemos, Señor, que nadie puede conocerte, nadie puede entender tu palabra, Dios, si no es que el Espíritu Santo nos la revela. Así es que en este día, Señor, ponemos en tus manos este tiempo y gracias por darnos la oportunidad, Señor, y darnos los medios, darnos el tiempo, la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Así es que en este día vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios, el estudio bíblico. Sabe que empezamos hace unas semanas, pudiéramos decir, un estudio acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo. Y empezamos diciendo o aprendiendo qué se necesita o quiénes cómo podemos ser parte del pueblo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y empezamos enseñando y estudiando que lo primero que se necesita es nacer de nuevo. Se lo repito, lo primero que se necesita es nacer de nuevo. Así es que es lo que dijo Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo es una regeneración, cambio de mente, cambio de pensamiento, y que también involucra muchas cosas, involucra una relación con Dios, involucra una relación con la iglesia, con los demás que creen igual que nosotros en Cristo Jesús, y también se basa de una aceptación. Sabemos que la iglesia es una iglesia diversa, y así como Dios lo es, ¿verdad? Dios es un Dios diverso, de la diversidad. Cuando hizo el mundo entero, lo hizo de muchos colores. Cuando lo hizo al ser humano, también lo hizo de muchas razas, colores, también lenguas, culturas. Pero cuando venimos a entender lo que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que
nosotros debemos de entender a los demás que son diferentes, no que son mejor o son peor o son como algo negativo, sino debemos de entender que son diferentes. Y también hablamos acerca del gobierno de la iglesia, como leímos o estudiamos la vez pasada, que para una comunidad, un pueblo, una familia se necesita un gobierno. ¿Quién inventó, diseñó el gobierno? Dios lo diseñó, y se dará cuenta que donde en un lugar o comunidad o país o pueblo o digamos familia donde no hay gobierno, es un caos. Así es que cuando hay gobierno, se obedece el gobierno, todo camina en armonía. Y así es que también Dios hizo a la iglesia en una forma también para que alguien nos gobierne, para que alguien nos dirija, para que alguien nos tome control o organice. Pero eso Dios lo realizó. Así es que, pero en ese día vamos a estudiar o a aprender algo que Jesús enseñó acerca para la iglesia de Cristo, y que tienen mucho simbolismo. Y uno de esos es las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia son además que hay muchos mandamientos que hay que obedecer, como el amar a otros, obedecer a Dios, obedecer los mandamientos, cumplir lo que Dios manda. Pero el Señor Jesús ordenó dos cosas, ¿verdad? Que las hacemos o las practicamos de una forma literal, pero que tienen mucho simbolismo. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy ese día. Espero que nos alcance el tiempo en esta hora que tenemos. Y las ordenanzas de la iglesia son solamente dos las ordenanzas o los mandamientos en esta base. Uno es el bautismo en agua. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Y lo otro es la Santa Cena. Pero las dos prácticas o los dos mandamientos, ¿verdad? O las dos ordenanzas, como usted las haya aprendido, o mandamientos, que son de gran simbolismo para la iglesia, y que más allá de bautizarse en agua, sino que el significado que tiene cada una de las dos prácticas, que son los mandamientos que practicamos literalmente cuando alguien se convierte a Cristo, el mandamiento del bautismo en agua. Así es que en este día vamos a enseñar esas dos partes. Las ordenanzas de la iglesia son los ritos exteriores o externos que Cristo ha ordenado. Son como una especie de rituales o ritualismos que practicamos, ¿verdad? Que Cristo enseñó. Y dice que son administrados en su iglesia como símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Dice, son símbolos porque expresan vividamente esta verdad y la confirman en el creyente. En otras palabras, son simbolismos. El bautismo, más allá de que alguien se bautice, es algo simbólico, pero que ilustra una gran verdad que ha ocurrido en el seguidor de Cristo. Ha ocurrido en el seguidor o en aquel que se ha hecho parte del cuerpo de Cristo, y que tiene que ver con lo que ha ocurrido en lo interior. Lo que ha ocurrido en lo interior se manifiesta
en lo exterior. A veces nosotros nos enfocamos en de que el Señor quiere nuestro corazón, pero déjeme decirle que además del Señor querer nuestro corazón, también lo que vivimos en nuestro corazón, lo que está pasando en nuestro corazón, se manifiesta en lo exterior. Así es que va conectado lo exterior con lo interior, y por eso el bautismo es una forma simbólica de lo que la persona está hablando, está transmitiendo al mundo exterior lo que él ha decidido, lo que él está viviendo, lo que él ahora es. Dice en el Nuevo Testamento encontramos solo dos ordenanzas, o sea, solo dos cosas que Jesús dijo que practicáramos, que son las que practican toda iglesia cristiana evangélica. Como les había dicho, dos cosas. Una es el bautismo y la otra es la Santa Cena. Algo que hacemos o practicamos de una forma literal, pero que tiene un gran simbolismo. Y vamos a estudiar en esta tarde acerca del bautismo en agua, o el bautismo, que significa el bautismo cristiano es la inmersión del creyente en agua como señal de su entrada en la comunión con la muerte y resurrección de Cristo, en señal de su regeneración o nuevo nacimiento al unirse por la fe con Cristo. Entonces quiere decir que el bautismo tiene que ver con la persona, su relación o la entrada, la comunión con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo significa esto, que el creyente o la persona en ese momento se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo. Más allá de que alguien diga me bauticé, no me he bautizado, lo que tiene que ver con las escrituras o significa las escrituras, sino que en ese momento se identifica. Porque ¿qué es lo que nos identifica con Cristo a la entrada a todo lo que el Dios nos ofrece para que seamos parte? Lo primero tiene que ver o cuenta la muerte y la resurrección. Por la muerte y la resurrección nosotros tenemos entrada a todo lo que Dios nos ofrece. Por la muerte y la resurrección nosotros somos reivindicados. Por la muerte y la resurrección de Cristo nosotros somos restaurados para Dios. En la muerte y la resurrección de Cristo nosotros ahora tenemos una vida nueva, o ahora hemos nacido de nuevo, hemos resucitado en la parte espiritual. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora, cuando lo hacemos en una forma simbólica, más allá de lo que si lo practicamos, es más allá de lo que impactó en la vida de la persona o en su corazón. Porque le diré, alguien, déjeme decirle, por motivación o por enseñanza o lo que sea, o por ser impulsado a bautizarse, alguien se pudiera bautizar, pero no haber nacido de nuevo. Se lo explico otra vez. Alguien se pudiera haber bautizado, pero no haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el bautizarse en agua es una práctica simbólica que déjeme decirle que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede practicar. Ahora, déjeme decirle que lo principal es lo que se efectuó en el corazón y en el alma y en la regeneración de la persona. En otras palabras, la persona se reivindica con la muerte y la resurrección de
Cristo. Al bautizarse es lo que está diciendo con esa acción, con esa actitud que está tomando. El simbolismo del bautismo dice más específicamente, el bautismo en agua es, número 1, símbolo de una vida nueva, liberada del castigo y del poder del pecado. Entonces, el bautismo es un símbolo de una liberación del poder del castigo, del pecado y también de la muerte. Así es que cuando nos bautizamos nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, que quiere decir que la victoria que tú y yo tenemos, o que la iglesia tiene, o que a cualquier persona que venga a Cristo, la victoria que va a tener, Jesús la conquistó en su muerte y en su resurrección. Entonces nosotros tenemos que tener en un alto concepto el bautismo y la resurrección de Cristo. Y porque no solamente es meterse al agua y bautizarse, sino tiene que ver con una transformación que ya ocurrió o que ocurre en un momento determinado en una persona, para dejar de practicar el pecado y para vivir en una vida santa, en una vida resucitada para Dios. Romanos capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo les enseña a los romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Cristo. En otras palabras, tiene que incluir muerte. En otras palabras, nosotros estamos dándole un énfasis a que algo ha muerto en nuestra vida, o hemos muerto nosotros al pecado, hemos muerto y ahora hemos resucitado para Cristo a través del bautismo, porque el simbolismo del bautismo es un entierro, una muerte, alguien que muere lo entierran, pero así como Cristo resucita o hay un levantamiento, usted y yo y todo aquel que quiere venir a Cristo, Cristo lo puede resucitar, lo puede levantar, le puede impactar su vida y realizar una regeneración. En otras palabras, el bautismo simboliza lo que en el corazón del creyente o del cristiano ha ocurrido o debe de ocurrir, que ha muerto a una práctica del pecado, ahora vive para Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los romanos, que en la carta que les escribe, y dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, pero también habla de la muerte del creyente y también andar en vida nueva. Así es que esta vida nueva o esta regeneración tiene que incluir en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de practicar, en tu forma de vivir. Y entonces, déjeme decirle que usted y yo nos habremos identificado con la muerte de nuestro Señor Jesús. Así es que a través del del bautismo aprendemos. Dice, al entrar en las aguas, el creyente confiesa estar enterrando, dice, todos sus
afectos corrompidos y pecados pasados, y al salir declara recibir por fe la vida resucitada de Cristo para una nueva vida y esperanza. Algo tiene que morir. Incluye incluye muerte en este simbolismo. Déjeme decirle que cuando algo muere, algo nuevo o una vida viene a efectuarse en nuestra vida o en la iglesia. Jesús en un momento dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Así que usted y yo debemos estar pensando y estar siempre nosotros entendiendo que debemos de morir en todo tiempo. Cuando nosotros dejamos de dar frutos o cuando nosotros dejamos de manifestar a Cristo en nuestro corazón, cuando no morimos a las cosas de este mundo, cuando no morimos al pecado, cuando no morimos a lo terrenal, pero cuando morimos a lo terrenal, usted y yo nos parecemos más y más a Cristo. Número 2, el simbolismo de la unión del creyente con Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, verso 3 y el verso 5. El verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo enfoca a la iglesia de Roma que tenían que enfocarse y mirar la muerte de Cristo. Porque en la muerte de Cristo, ¿qué es lo que murió? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué el cuerpo de Cristo murió? ¿Qué murió en el cuerpo de Cristo? Acuérdense que cuando Cristo muere, ahí murió el pecado del mundo entero. Entonces, por eso Pablo está diciendo: hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Y cuando habla haber sido bautizados en su muerte, quiere decir hemos sido metidos en esa parte. Debemos de entender usted y yo que nosotros estamos pegados a la muerte que Cristo ofreció, porque en la muerte Él mató el pecado o quitó el pecado del mundo. Y eso es lo que tiene que incluir en nuestra vida. El verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Pablo dice: si habemos muerto nosotros, o si estamos muriendo nosotros, o si ha muerto en nosotros, ¿verdad?, el pecado, también la resurrección se va a manifestar también en nuestra vida. Así es que tenga presente esas dos partes. Tiene que estar pensando en que usted ha muerto a este mundo, ha muerto al pecado, ha muerto a las cosas terrenales y ahora ha resucitado en una vida santa para Cristo. Así es que cada uno de nosotros debemos estar pensando y estar trabajando en todo el tiempo en esa parte en su vida y en mi vida también. Colosenses capítulo 2 verso 12 dice así, de esta manera: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y esto tiene que ver o tiene que incluir mediante la fe, creyendo.
Porque eso es lo que nos une a la muerte y a su resurrección, la fe. En otras palabras, hemos creído que hemos muerto. Y también estamos creyendo que vamos a resucitar. O hemos resucitado para una vida nueva, pero que también vamos a resucitar para una resurrección eterna. Y estas dos partes, entonces, debemos de tener nosotros presentes. Nos conectamos a la muerte de Jesús, a la resurrección, ¿a través de qué? De la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo. Y eso es lo que debemos de tener nosotros en cuenta en todo momento. Dice, el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo como la del creyente, expresando así la identificación y unión entre ambos. Entonces nosotros nos identificamos. Acuérdense, y está hablando de una muerte en lo espiritual, ¿verdad? Hemos muerto en lo espiritual al pecado, hemos resucitado en lo espiritual en Cristo, pero también se aplica en la muerte física que vamos a tener y en la muerte, ¿verdad? En la resurrección de nuestra alma que va a ocurrir. Entonces tiene dos partes esta enseñanza del bautismo, porque la muerte y la resurrección de Cristo es como un puente. Así como su cuerpo fue glorificado a través de la muerte y resurrección, también nuestro cuerpo será glorificado pasando por ese puente, la muerte y la resurrección. Así es que estamos confiando en el Señor, que estamos en sus manos. El apóstol Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces quiere decir que nosotros se ha efectuado en una forma espiritual al venir a vivir para Cristo, ¿verdad? En nuestra nueva vida y haber muerto espiritualmente al pecado. Y en un determinado momento en el cuerpo que es mortal, en el cual vivimos, va a morir. Y después en ese puente, en esa transformación poderosa que Dios no nos va a dejar, sino que nos va, en ese bautismo de la muerte, nos va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, para vivir para siempre y estar con el Señor para siempre. Así es que debemos entender que estamos conectados a esa parte que Jesús efectuó. Por eso, para nosotros debe de ser bien importante la persona de Jesús. Si alguien conquistó tu bendición, mi bendición, si alguien conquistó tu vida eterna, mi vida eterna, fue Cristo Jesús. Por eso nosotros, todo lo que hagamos debe de ser en agradecimiento al Señor. Debe de ser en agradecimiento y poniendo nuestros ojos en el Señor, que Él ha efectuado todo. Déjeme decirle que si hay personas que no le dan el valor a Cristo, no le dan el valor a la obra de Cristo en su muerte, en su resurrección, déjeme decirle en esta tarde que usted estará en problemas. Y no solamente estará, sino que está en problemas. Y si en este día no ha nacido de nuevo, es un bien importante que usted haga una oración y diga al Señor: Dios, me arrepiento de mis pecados, muero al mundo, muero al pecado, y en esta hora, Señor, yo quiero resucitar a una vida nueva en ti, Señor. Quiero vivir en ti. En otras palabras, la vida nueva o la vida en la regeneración que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, quiere decir que usted va a vivir
como Cristo vivió. Que usted va a vivir como Cristo caminó. Porque Él es el varón perfecto. A Él nos tenemos que parecer. A veces entramos en problemas y decimos, nos queremos parecer al hermano, a la hermana o al pastor, a personas que quizás se equivocan o tienen errores. Pero déjeme decirle que no pierda su tiempo en esa parte y que sus ojos tienen que estar en el autor y consumador de su fe, de mi fe, y que usted tiene un trabajo bien importante de todos los días parecerse a Cristo. Y todo lo que usted practica, usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿Cristo lo haría? ¿Cristo haría lo que yo quizás quiero hacer o estoy haciendo? ¿Cristo lo haría? Entonces, ahí tendría usted la respuesta. Así es que tiene o incluye con una vida nueva, una vida en santidad, una vida regenerada, totalmente alejada o apartada de todo tipo de pecado. Inciso 3. Símbolo de la unión espiritual de todos los creyentes en Cristo. Dice Efesios, la carta de los Éfesos, el capítulo 4, verso 3. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdense, el bautismo, todo tiene que ver con una unión, con un enlace, con atados a Cristo. Acuérdense que Cristo habla de una carga, de un yugo. Dijo: mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Acuérdense, usted ha puesto en sí mismo lo que Cristo le pide o le demanda. Usted se ha puesto el yugo de Cristo, que es ligero. Y cuando Cristo estaba hablando de un yugo, estaba hablando de una unión para siempre. Algo que usted se estaba atando con Cristo, amarrándose con Cristo para vivir y practicar lo que Él, en base a lo que Él es, a su esencia. El verso 3, por eso dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo es unión. Sabe que todo nos une espiritualmente como iglesia, nos pega a Cristo. Por eso en la iglesia o con el creyente siempre debemos, la unidad tiene que ser uno de los valores más alto nivel en tu vida para con la iglesia y de la iglesia para con tu vida. La paz, la armonía de tu persona con la iglesia y con los demás tiene que ser uno de los valores más grandes y más altos. Pablo está diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, estén atentos, pongan atención a esta parte. Sean solícitos. ¿Qué es ser solícito? Algo que tiene uno que estar presto a eso. Solícito quiere decir que todo el tiempo que se necesite practicar, todo el tiempo que se necesite llevarlo a cabo, y dependa de ti, tú lo tienes que llevar a cabo. El verso 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación, tenemos un llamado, la misma esperanza, el mismo espíritu, la misma vocación. Estamos unidos, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y dice: y por todos. Debemos de entender que
todo eso nos une al bautismo y nos une. Hemos sido, haga de cuenta que hemos sido metidos en un solo espacio que simboliza una fe, un Señor, un bautismo, un Dios, una esperanza, una fe. Por eso, quizás en cultura podemos ser diferentes, en gustos podemos ser diferentes, pero en practicar nuestra fe no debe de haber diferencias. Dice allí, dice, es el bautismo y no dice la Santa Cena, lo que simboliza la unidad cristiana. Déjeme decirle que el bautismo es Pablo está hablando un solo bautismo. Hemos sido, y cuando habla de bautismo, habla de haber sido metidos en una misma esencia, en una misma bendición, en una misma, en un mismo pacto, en una misma promesa. Así es que por eso nosotros no debemos de diferir. Dice, forma de administración del bautismo. La única forma bíblica para el bautismo en agua es por inmersión. Acuérdense que el bautismo simboliza una sepultura. Y una sepultura quiere decir que un cuerpo es metido totalmente en un lugar y no queda ninguna parte del cuerpo fuera, sino que todo es sumergido y zambullido. Dice, las razones son las siguientes. La palabra griega traducida como bautizar o bautismo, que significa sumergir o hundir. Y eso quiere decir el bautismo, sumergir o hundir. Si nosotros lo decimos en español, cuando vamos a bautizar a alguien, acuérdense, el bautismo viene del griego, baptismo, que significa sumergir o hundir. En otras palabras, si nosotros lo quisiéramos decir en una forma literal en español, en vez de decir vamos a bautizar a alguien, nosotros pudiéramos decir vamos a sumergir a alguien, o vamos a hundir a alguien, o vamos a meter a alguien dentro del agua. Y usted está diciendo bautismo. Así que el bautismo, la palabra en sí, bautismo, viene del concepto griego. Nosotros no usamos esa frase, lo usamos por el concepto bíblico de que lo hemos aprendido ahí, pero no lo usamos en nuestro lenguaje común que usamos todo el tiempo. Lo usamos solamente cuando nos referimos a bautizar de una forma espiritual, pero no lo usamos en otros conceptos o en otras oraciones. Nosotros todo el tiempo, cuando vamos a meter algo al agua, nosotros decimos lo vamos a meter al agua, lo vamos a sumergir o lo vamos a zambullir. Ese es nuestro lenguaje en el español. Entonces, si nosotros dijéramos bautizar, vamos a bautizar a alguien en nuestro español, nosotros diríamos vamos a alguien a hundir o sumergir a alguien, que simboliza una sepultura y una resurrección. Inciso 2, Juan el Bautista dice bautizó por inmersión en el Jordán. De acuerdo a Marcos, capítulo 1, el verso 9, verso 10, dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo, como paloma, dice que descendía
sobre él, en el Jordán. Normalmente donde Juan el Bautista llegaba allí a bautizar a la gente que quería de una manera pedir perdón a Dios, de una manera regenerarse, de una manera cambiarse, transformados. Y Juan el Bautista les decía que se arrepintieran sus pecados y después los zambullía. Y, ¿verdad? Era una práctica que él hacía. Y no era salpicar agua en la cabeza solamente, sino era totalmente meterlos al agua. Me acuerdo cuando les comparto una anécdota, me acuerdo cuando con mi esposa fuimos a Israel y hace 2 años, y cuando me hicieron el regalo, la iglesia me hizo un regalo de un viaje a Israel juntamente con mi esposa. Desde el momento que conocí esa noticia y me alegré, muy contento, puse en mi corazón inmediatamente, yo dije, yo ya me bauticé, no quiero quizás transgiversar mi fe o la palabra de Dios. Pero cuando yo llegue o vaya a Israel, yo quiero bautizarme de nuevo. Y no porque no haya creído bien, o no es porque, qué sé yo, no me he arrepentido, sino yo quería, ¿verdad?, ser bautizado en ese lugar donde el Señor se bautizó, en el río Jordán. Y déjeme decirle que Dios me dio la oportunidad, fui bendecido en grande manera juntamente con mi esposa, y mi esposa se animó en el momento, unos momentos antes. Yo le preguntaba a mi esposa si se iba a bautizar, y ella dice, tal vez sí, y voy a ver, pero ya estando ahí, déjeme decirle que Dios tocó su vida. Y estábamos ahí, hermanos, le confieso, era en enero, los principios de enero, como después del 10 de enero. El agua, hermanos, estaba de fría a helada, pero fue una grande bendición. Y cuando estaba parado ahí, yo dije, aquí se bautizó mi Señor, aquí fue de una forma simbólica que simbolizaba la muerte, la resurrección. Y fue en una forma simbólica el cual Él efectuó grandes cambios, grandes transformaciones en la vida del ser humano, en mi vida, en la vida de la iglesia. Y todo lo que somos inicia en esos lugares. Todo lo que hoy vivimos, las bendiciones que hoy vivimos tienen su inicio en esos lugares. Así es que Dios nos dio la oportunidad, pero Juan, ¿verdad? Siguiendo, Juan sumergía le digo la frase, el concepto español, sumergía o hundía o zambullía a la gente ahí, en una forma simbólica de una sepultura, de una muerte, sepultura y una resurrección. Dice, el mismo simbolismo exige que el bautismo sea por inmersión. Al entrar en el agua morimos al pecado, al salir resucitamos para Dios. Inciso 4. El testimonio histórico nos muestra que la Iglesia Apostólica, el bautismo fue por inmersión. Si usted va a la palabra de Dios y usted mira la Biblia, lee la Biblia y trata de analizar los pasajes bíblicos, y en todos los pasajes bíblicos, tanto lo que practicaba Juan, tanto lo que practicaban los apóstoles, lo hacían por inmersión.
lo hacían zambullendo a alguien o metiéndolo al agua, no salpicando agua en la cabeza, solamente poniéndole un poco de agua en la cabeza, porque eso no es bíblico, eso no es práctico. Eso no simboliza una sepultura, eso no simboliza un levantamiento, una resurrección. Eso simboliza solamente mojar la cabeza. Así es que debemos de entender esa parte. ¿Sí? Que estamos pegados. Déjeme decirle que en esta parte de la muerte y resurrección de Jesús nosotros estamos pegados. Así es que para usted tiene que tener un gran simbolismo, tiene que tener un gran valor, porque ahí inició su transformación, su regeneración. Ahí empezó la vida nueva. Ahí empezó lo que ahora usted puede vencer a través del poder de Cristo en su vida, a través del poder del Espíritu Santo en su vida. Acuérdense, lo que logramos y lo que alcanzamos no lo hacemos por voluntad propia. El ser humano es de una voluntad muy débil. Si usted dice, oh, yo lo voy a hacer, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a practicar, yo voy a cambiar, déjeme decirle que solamente va a ser palabras que se las va a llevar el viento. Su oración, su determinación debe de ser enfocada en el Espíritu Santo, en el poder de la palabra, diciendo, el Espíritu Santo, fortaléceme, ayúdame, sosténme, hazme fuerte, leyendo la palabra de Dios para que le fortalezca su mente, su corazón, para que su voluntad esté en las manos de Dios, esté dirigida a través del poder del Espíritu Santo, porque su voluntad en sí misma es débil, puede ser vencido, pero tiene usted que apelar al poder de la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Nada podemos hacer por fuerzas propias o por voluntad propia. Acuérdese, la voluntad del ser humano es siempre ir en el mal, pero la voluntad la palabra, en la voluntad del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón, es llevarnos siempre a tener una vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, la carne quiere lo terrenal, el espíritu busca lo espiritual. Entonces, a través del Espíritu usted se hace fuerte. A través del Espíritu usted se hace poderoso, usted es poderoso. Ahí está su fuerza. Mire, un día yo prediqué en la iglesia acerca de esta mujer, Dalila, ¿verdad? Con Sansón, y le hace este tipo de preguntas Dalila a Sansón. Le preguntaba Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Y él le mentía, ¿verdad? Dijo, si me atas con cuerdas, perderé mi fuerza. Y cuando él despertaba, ¿verdad? La rompía. Y Dalila siempre decía dónde estaba su fuerza. Y déjeme decirle que supuestamente su fuerza estaba en su cabellera. Pero déjeme decirle que en sí su fuerza estaba en un pacto con Dios, en un pacto espiritual. Porque déjeme decirle, dejarse crecer la cabellera era un pacto con Dios, era un pacto rabínico. Y por ende el Espíritu Santo lo respaldaba. Por eso cuando él dice mi fuerza está en la cabellera, déjeme decirle que ahí rompió el pacto con Dios. Porque en sí, déjeme decirle que su fuerza no realmente era su cabellera, sino que era un pacto que él tenía, que él tenía que guardar, no tenía que cortarse el cabello,
porque Dios que quitaría su respaldo. Entonces le cortaron el cabello, la melena, como decimos, y perdió su fuerza. ¿Pero por qué? Porque él, déjeme decirle, quebrantó un pacto. Y cuando el creyente quebranta un pacto con Dios, el Espíritu Santo, déjeme decirle, se hace a un lado. Pero mientras usted guarde los pactos, usted guarde la palabra de Dios en santidad, el Espíritu Santo lo respalda, lo hace fuerte, lo hace poderoso. Así es que usted y yo no debemos de quebrar o quebrantar los pactos que hemos hecho con Dios, porque a través de ello el Espíritu Santo posa en usted, en mí. Acuérdense en la vida también de Saúl. En Saúl dice la Biblia que en su vida estaba el poder del Espíritu Santo, pero cuando él desobedeció, el Espíritu Santo, dice, se apartó de él. Así también es en la vida del creyente. Y dice, el bautismo es un mandato para todo creyente, aunque la salvación no es por el bautismo, sino por la fe en Cristo Jesús. Sí es una expresión fundamental de la obediencia que acompaña a una fe genuina y testimonio que sella el compromiso con Dios. Muchos han sido bautizados siendo niños debido a la tradición religiosa, pero dice, al convertirse preguntan qué deben de hacer. Veamos las enseñanzas bíblicas. Yo creo que no nos da tiempo, lo veremos para la próxima semana, pero déjeme decirle que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, acuérdense, la salvación no viene por el bautismo, sino viene por arrepentimiento, poner la fe en Cristo Jesús, ahí viene salvación. El bautismo se hace o se practica por obediencia, pero le diré las experiencias que yo he tenido. Cuando gente se convierte a Cristo, déjeme decirle, tiene más temor el bautizarse en Cristo Jesús que en sí, hermanos, en entregar su vida a Cristo, porque piensan que bautizarse se comprometen más, pero el bautizarse, creen que el entregar su vida a Cristo no se comprometen, que se comprometen más cuando se bautizan. Pero le diré, se comprometen más cuando entregan su vida a Cristo que para cuando se bautizan. Porque cuando se entregan su vida a Cristo, comprometen su vida, se arrepienten, declaramos de vivir para Dios. Y el bautismo solamente es una obediencia. Así es que, pero le diré, las dos cosas son importantes, son fundamentales. El poner nuestra fe en Cristo Jesús nos salva, ¿verdad? El bautismo simboliza lo que hemos hecho entregándonos nuestra vida a Cristo. Siempre les he comentado que voy a leer sus comentarios y poco a poco estoy aprendiendo a manejar esta parte. Quiero decirles, mire, están conectados con nosotros nuestro hermano David Serrano, nuestro hermano Nef Constanza, nuestro hermano Mario Treviño, nuestra hermana Amelia Cachanilla, nuestro hermano Lázaro Ayón, nuestra hermana Marisela Constanza, nuestra hermana Pilar, nuestra hermana Teresa Hernández, es una hermana de nuestra hermana Lupe, saludos a Veracruz, nuestro hermano Edgar Suárez, Pastor Edgar Suárez, saludos. Nuestra hermana Araceli Ronson nos mira desde México. Nuestro hermano Pedro Gordillo, por ahí nos ha conectado. Nuestro hermano Marcelino Corona, Dios les bendiga. Nuestra hermana Silvia.
Nuestra hermana Marisela dice, la fuerza de Sansón consistía en un pacto con Dios. Cuando Sansón le dijo a Dalila en qué consistía su fuerza, dice la quebrantó. Así es que, y por eso el Espíritu Santo se apartó. Nuestro hermano José C. Escobar, a todos Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estuvieron conectados con nosotros. Siga en sintonía con nosotros. Pronto regresaremos a reunirnos a la iglesia. Yo creo entre 2-3 semanas por ahí, a mediados de junio. Y el 6 de julio estaremos en su totalidad adorando y alabando a Dios en la casa de Dios, en la casa de la iglesia Manantial de Agua Viva. Hace unos días el presidente Donald Trump dijo, los templos son lugares esenciales, la iglesia es esencial, adorar a Dios, orar es esencial, y ordenó que todos los gobernadores den oportunidad. Así es que ya se emitió en una forma federal y después va a venir en una forma estatal y después en una forma de nuestros condados, y es lo que nosotros vamos a esperar un poco. Pero mientras tanto hay que cuidarnos, hay que seguir conectados con la palabra de Dios, con el Señor. Busquemos más a Dios. Hacemos una oración. Yo quiero bendecir tu vida antes de despedirnos. Todos los que a través de este medio nos han conectado, que Dios les bendiga. Voy a orar por sus vidas. Padre, bendice a cada uno de los que están conectados con nosotros, Señor, que tu presencia sea con ellos. Dale de tu Espíritu Santo, Señor. En ese día, Señor, te damos gracias, Señor, porque mantienes viva nuestra fe a través de tu Espíritu, Señor, Dios, y bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Si hay un enfermo, Señor, sánale. Aquellas personas, Señor, familias que han perdido un ser querido en esta pandemia, Señor, te pedimos que tú consueles sus corazones, que tú les bendigas, que tú seas con ellos. Dios, gracias por permitirnos, Dios, compartir tu palabra. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes con la ayuda de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.